buenos días. Mi nombre es Jeremías Rogel y junto a mis compañeros Mancilla Antonella, Soria Brian, Trech Isaías y Villarroel Sol vamos a presentar el trabajo de investigación. En esta presentación voy a hablar sobre el tema de la definición formal del límite dentro del análisis matemático. Este concepto es una de las bases más importantes del cálculo, ya que nos permite describir cómo se comportan las funciones cuando una variable se acerca a cierto valor. La definición formal del límite establece que el límite de una función x cuando x tiende a un valor a es igual a L. Si al acercar x a ese valor, la función se acerca cada vez más a L. Es decir, mientras x se aproxima a, la función de x se aproxima a L, dentro de una distancia tan pequeña como queramos. En otras palabras, el límite formaliza la idea de acercarse tanto como sea posible. De forma más rigurosa, decimos que el límite de la función de x cuando x tiende a es L. Si para todo número epsilon mayor que 0 existe un número delta también mayor que 0, tal que cuando la distancia entre x y a es menor que delta, la distancia entre la función de x y L también es menor que epsilon. En resumen, epsilon representa la tolerancia en el eje y delta la cercanía en el eje x. Ahora, cuando trabajamos con sumas de funciones, hay un teorema muy importante. Este teorema dice que el límite de la suma de dos funciones es igual a la suma de sus límites. Para demostrarlo usamos la desigualdad triangular, que nos permite dividir el error total en dos partes. El error de la función de x respecto a su límite L y el error de la función g de x respecto a su límite m. Así, al combinar ambos errores y asegurarnos de que cada uno sea menor que cierto valor, podemos garantizar que la suma total también cumple con la condición del límite. Por último, veamos cómo aplicar esto en un ejemplo. Tomamos la función x al cuadrado menos 2x más 3 y analizamos su límite cuando x tiende a 1. Si sustituimos directamente, obtenemos la función en 1, que es igual a 2. Así que conjeturaremos que el límite es L igual a 2. Luego examinamos la distancia vertical entre f de x y L, que sería el valor absoluto de la función de x menos 2. Al simplificar, obtenemos el valor absoluto de x menos 1 al cuadrado. Esto muestra que si hacemos que x esté a una distancia menor que delta 1, la distancia vertical se vuelve menor que epsilon. Por lo tanto, se cumple la condición del límite y podemos concluir que efectivamente el límite es 2. Hola a todos, mi nombre es Antonella y hoy le vamos a explicar una de las herramientas más intuitivas y elegantes del cálculo, el teorema de la compresión, más conocido como el teorema del sándwich. Este teorema nos permite resolver límites que parecen imposibles a simple vista. Bueno, el teorema del sándwich. El nombre sándwich lo dice todo. La idea es simple. Queremos encontrar el límite de una función central, f cuando tiende a x, que es nuestro relleno. ¿Cómo funciona? Necesitamos dos funciones más simples, g de x y h de x, que en este caso actuarían como las dos rebanadas de pan, que encierran a nuestra función en el medio. El requisito clave: si al acercarnos al punto C, el límite del pan de arriba y el límite del pan de abajo son exactamente el mismo valor, L. La función del medio y el relleno no tiene escapatoria, es forzada o estrujada a tener ese mismo límite, L también. Esto es vital para funciones que tienen términos que oscilan de forma infinita, como el seno o el coseno de 1 sobre x. Bueno, veamos cómo aplicamos esto al ejemplo más común. Aplicamos el límite de cuando x tiende a 0. Al sustituir x igual a 0, obtenemos 0 por una oscilación. Esto es indeterminado porque la parte del seno de 1 sobre x sube y baja infinitamente entre menos 1 y 1 cerca del 0. El paso 1. Empezamos por el término oscilante. Sabemos que el seno siempre está atrapado entre menos 1 y 1. Multiplicamos toda nuestra desigualdad por el factor x. Para que esto funcione,
Tanto si x es positivo como negativo, usamos el valor absoluto. Aplicamos el límite a las dos funciones externas. Cuando x tiende a 0, ambas funciones dan 0. Como el pan de arriba y el pan de abajo convergen a L igual a 0, el relleno central tiene que ser 0. Bueno, este segundo ejemplo reafirma el método. El problema es similar. La parte del coseno oscila entre -1 y 1, cerca de x igual a 0. Acotamos el coseno entre -1 y 1. Luego multiplicamos todo por x a la cuarta. La ventaja de x a la cuarta es que siempre es un número positivo, lo que facilita la construcción. Calculamos el límite de las nuevas funciones de compresión. En x igual a 0, ambas nos dan 0. Bueno, la conclusión a la que llegamos es que una vez más las cotas coinciden en L igual a 0. El teorema de la compresión obliga a nuestra función central a tener ese mismo límite. Bueno, en resumen, el teorema del sándwich es una demostración elegante de cómo la lógica simple y las desigualdades nos ayuda a dominar los límites complejos. Gracias. En esta parte 3, los límites notables son límites especiales y ya demostrados, que aparecen con frecuencia en el cálculo. Su principal objetivo es simplificar el proceso de resolución de límites complejos y evitar el cálculo largo o el uso del teorema de L'Hopital. Existen dos tipos principales de indeterminaciones, que se resuelven con ellos, las del tipo 0 sobre 0 y las del tipo 1 elevado al infinito. El primer límite notable es el trigonométrico, donde el límite de x cuando tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Este se usa cuando aparecen funciones seno y sirve para resolver indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Para los pasos clave del procedimiento hay que confirmar la indeterminación de 0 sobre 0 para poder aplicar la propiedad del límite notable igual a 1 y resolver los límites restantes. El segundo límite notable está relacionado con el número Euler y su forma fundamental es límite de x cuando tiende a infinito por 1 o más 1 sobre x elevado a x. Esto es igual a Euler. En general, cuando una expresión tiene la forma 1 elevado al infinito, se puede resolver aplicando esta propiedad. Para los pasos clave del procedimiento es necesario confirmar la indeterminación de 1 sobre 1 elevado al infinito, luego aplicar la fórmula general para poder simplificar la nueva expresión del exponente y al final calcular el límite del exponente y sustituir el resultado como exponente de Euler. Parte 4. Ahora vamos a hablar sobre la columna vertebral del cálculo, que serían los teoremas sobre funciones continuas. ¿Qué tiene esto en especial? Estos teoremas no nos dicen cómo calcular algo, sino que nos dan una poderosa garantía de existencia. Nos aseguran que ciertos valores o propiedades deben existir bajo ciertas condiciones. La clave de todo esto es la continuidad. Podemos decir que una función continua es aquella que podemos dibujar sin levantar el lápiz. Es esta conexión perfecta la que impone reglas muy estrictas sobre el comportamiento de la función. Vamos a ver y a hablar sobre tres grandes protagonistas: el teorema del valor intermedio y su caso especial, Bolzano, que se enfoca en los valores que alcanza la función, y el teorema de Weierstrass, que se enfoca en los extremos. Empecemos con el más intuitivo de todos, que es el teorema del valor intermedio, o también llamado TVI. Esta es pura lógica del trazo. Nos podemos imaginar como si estuviéramos subiendo una escalera continua. La hipótesis es sencilla. La función de x debe ser continua en un intervalo cerrado a y b. Si la función empieza en una altura de función de a y termina en una altura con función de b, el teorema nos dice que la función está obligada a alcanzar todos los valores intermedios entre esos dos puntos. Como ejemplo podemos decir, si nuestra altura inicial es de 5 metros y la final es de 10 metros, necesariamente pasamos por 6, 7, 8 y 9 metros. No podemos saltear ningún valor.
La conclusión es que para cualquier altura k que esté entre medio, podemos asegurar que existe un punto C donde la función de C va a ser igual a k. Este teorema nos va a garantizar que no hay agujeros en el rango de valores de una función continua. Bueno, vamos a pasar al teorema de Bolzano, que no es más que nada que la anterior, en donde ahora vamos a tener nuestra variable k diciendo que va a ser igual a 0. Este teorema se va a enfocar más en las raíces o ceros de una función. La hipótesis agrega una conclusión además de ser continua. La función debe tomar signos opuestos en los extremos del intervalo. Por ejemplo, en A es positiva y en B va a ser negativa. Si una función continua tiene que ir de lo positivo a lo negativo, ¿qué tiene que cruzar sí o sí? Es una pregunta para todos. La respuesta sería el eje X. La conclusión es que, por lo tanto, que existe al menos un punto C en el intervalo donde la función se anula, o sea que la función de C va a ser igual a 0. La aplicación es crucial. Nos permite demostrar la existencia de una solución para ecuaciones complejas sin necesidad de resolverlas. Es la base teórica del método de bisección que usamos en la práctica para acotar raíces. Y bueno, finalmente vamos a hablar sobre el teorema que garantiza la optimización. El teorema de Weierstrass. Este nos habla sobre el valor extremo, el que es más útil en problemas de optimización. Nos da la certeza de que si cumplimos dos hipótesis claves, el teorema tendrá una solución. La primera hipótesis, la de siempre, es que la función de x debe ser continua. Y la segunda es vital. El intervalo de estudio debe ser cerrado y acotado, teniendo forma de intervalos cerrados A y B. Podemos decir que sin los corchetes el teorema va a fallar. Si estas dos condiciones se cumplen, la conclusión es irrefutable, que la función alcanzará su máximo absoluto y su mínimo absoluto dentro de ese tramo. No solo se acerca a esos valores, sino que los va a tocar. Esto es esencial, ya que nos va a asegurar que nuestros esfuerzos por encontrar el mejor o peor resultado en optimización no serán en vano. La solución existe garantizada por la continuidad en un dominio cerrado. El teorema de la compresión y los límites notables mostraron ser herramientas esenciales para el cálculo y la demostración de límites que no pueden resolverse de forma directa. Además, el estudio de los teoremas sobre funciones continuas, como los de Bolzano y Weierstrass, y el valor intermedio, permitió reconocer cómo la continuidad garantiza propiedades fundamentales de las funciones, asegurando la existencia de raíces, valores extremos y comportamientos intermedios. En conjunto, estos conceptos constituyen pilares teóricos indispensables para el desarrollo posterior del cálculo diferencial y sus aplicaciones.